Seguimos en el noticiero central de la televisión pública argentina y volvemos al tema de la reforma tributaria anunciada hoy por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, evidentemente uno de los temas centrales del día, para analizarla, para tener detalles, porque esto nos puede cambiar la vida en muchos aspectos a todos los ciudadanos argentinos. Invitamos al contador Santiago Sáenz Valiente, un especialista en temas tributarios e impositivos. Contador, muchas gracias. Daniel, ¿cómo está? Primera reflexión del anuncio, brevemente. Bueno, yo creo que es una importante reducción en varios impuestos en forma gradual que tienden a buscar una mayor producción y eliminar gran parte de las distorsiones que hoy tenemos en la estructura tributaria. Es indispensable plantear también algunos otros ajustes a nuestra estructura, que fue heredada por el gobierno y es totalmente distorsiva en muchos de los tributos. Y de esta manera, en forma gradual, se puede llegar a resolver gran parte de alguna manera, del déficit fiscal, la mejora para las empresas esencialmente y para las personas físicas en lo que hace a la transferencia de inmuebles. Bien. Y de alguna manera creo que vamos por un buen camino, a pesar de que hay que ver bien la letrita chica de esto, ¿no? Vamos a verla en forma gradual, dice el contador, porque esto se aplicará a lo largo de 5 años. Reforma tributaria gradual justamente en 5 años. Vamos punto por punto. Aportes y contribuciones a Seguridad Social. ¿Qué hay que saber? Bueno, hoy estamos entre aportes y contribuciones alrededor de un 40%. Esto vendría con una reducción sensible en los próximos 5 años, poniendo un mínimo de 12.000 pesos, sobre los cuales que eso llegaría recién en el 2022, claro, ¿no? Que no estarían sujetos a cargas previsionales. Los sueldos de menos de 12.000 no estarían sujetos. Exactamente. En cuanto a impuestos a las ganancias corporativas y personales. Esto es muy interesante, porque se trata de que la alícuota, que hoy es del 35% para las sociedades, bajaría en forma progresiva en los próximos 5 años hasta llegar a un 25% para las empresas que efectivamente no distribuyan resultados. Esto funciona muy bien en Chile. ¿Qué pasa con el IVA? El impuesto a valor agregado genera saldos a favor cuando hay inversiones importantes. Ya esto hoy funciona y lo aplicó el gobierno en la ley de pymes, pero bueno, ahora para todas las empresas estaría planteándose una devolución que veremos bastante inmediata de el IVA que genera la compra de bienes de capital. ¿El impuesto al cheque? El impuesto al cheque, un pedido generalizado de hace muchísimo tiempo de las empresas, que sea computable como pago a cuenta total, un 100% del impuesto a las ganancias, y de esta manera también habría que ver que no exista ninguna limitación en ese sentido, ¿no? Bien, pasamos a la siguiente, que tiene que ver con el acuerdo con las provincias, impuestos internos, impuestos a los combustibles y las transferencias de inmuebles. Este último tema que le importa a mucha gente. Bueno, el acuerdo con las provincias evidentemente es indispensable. Muchas provincias, capital, provincia y Córdoba, ya han anunciado reducción de impuestos como es el tan distorsivo impuesto a los ingresos brutos. Va a depender de este acuerdo importante que la semana que viene va a ser el presidente Macri. Sí. Y por el otro lado, también de impuesto de sellos, que es un impuesto que está afectando la seguridad jurídica en las operaciones. Se está pidiendo que las provincias costos. Terminen con esos impuestos, que son una especie de aduanas internas. Bueno, eso además, eso tiene que ver con dónde está ubicada el desarrollo de la actividad esencial de la empresa. ¿Y la transferencia de inmuebles? Bueno, en impuestos internos se va a producir un aumento, el tema cuidando la parte ambiental, estaría contemplándose eso en el impuesto a los combustibles. La transferencia de inmuebles, como vos marcás, Daniel, hoy se paga el 1,5% por parte de las ventas, no las compras, las ventas pagan el 1,5% independientemente de que haya un resultado en esa venta o no, y está afectando mucho a lo que es la primera vivienda, cuando se vende la primera vivienda, y en consecuencia quitar ese impuesto está muy bien, pero tenemos que decir también que se agrega una tasa especial en el impuesto a las ganancias del 15% a la diferencia entre el precio de venta y el costo, que ya se anunció que sería actualizable, y esto es fundamental marcarlo, ¿no? ¿Qué hay que saber con respecto a los plazos fijos, la renta financiera, que esto le interesa a muchísima gente? Bueno, el impuesto a la renta financiera, vos hablás de gente, pero agrego, y que quede claro, que las sociedades ya la tenían grabadas, tanto las diferencias de cambio, por ejemplo, de moneda extranjera, o un interés de plazo fijo por parte de una empresa, una sociedad. Ahora estarían grabando a las personas físicas. Hay que ver cómo se define el monto mínimo. El monto mínimo no se sabe todavía si va a medirse en función de la renta o en función de la imposición real del plazo fijo. ¿Eso lo definirá el Congreso? Eso se definirá probablemente, lo tendría que estar definido en la ley, ¿no?
pero sería una tasa del 5% para los plazos fijos en pesos. Y en caso que sean operaciones en dólares, por ejemplo, bonos en dólares, estarían grabados con la tasa del 15% los intereses, claramente, y lo mismo plazos fijos en dólares. Bien, ¿y qué pasa con el tema de los autos y los productos electrónicos? Bueno, los productos electrónicos se considera que a esta altura del partido es algo bastante indispensable para las empresas y para la gente. Todo se hace electrónicamente, por lo pronto pagar impuestos en gran medida, y además, con lo cual se estaría pensando en una reducción. Claro, porque están bastante más caros en la Argentina que en países limítrofes. Absolutamente, es así. Entonces, bueno, bajar los impuestos incluso a la importación de productos electrónicos, y respecto a los automóviles, buscar un equilibrio donde realmente lo es muy alta gama o alta gama sean grabados y los otros reducir la tasa o hasta eliminarlo, depende de los montos. O sea, la gama media pagaría menos impuestos para que se abaraten los costos. Menos impuestos o ningún impuesto especial de este que se había adjudicado en su momento. Bueno, un ping-pong impresionante, Santiago. Sí, hay mucho más para decir, ¿no? Pero bueno. Pero esto es lo básico, lo principal, ¿o quedó algún detalle importante para que sepa la audiencia? No, yo creo que esto es lo básico, es lo esencial, pero bueno, hay que ver cómo se comporta también las variables económicas en función de esto, y es indispensable que en el acuerdo con las provincias se defina claramente cuáles son los servicios públicos que va a prestar la provincia y la nación, y la coparticipación federal, Daniel, es algo que es indispensable, que tiene que estar a la orden del día, y hay que barajar y dar de vuelta en ese sentido. Para eso es clave la reunión de la semana que viene del presidente con los gobernadores. Y a mí me gustaría ver también la devolución de los saldos en favor de los contribuyentes, que me parece un punto muy importante para incentivar a la gente a que pague sus impuestos en función del límite legal y no en exceso, ¿no? Impecable. Santiago, muchísimas gracias. Por favor, Daniel, un placer. El contador Santiago Sáenz Valiente, un especialista en temas tributarios e impositivos. Un rápido ping-pong. Hemos recorrido lo principal de los anuncios de hoy del ministro Duhovne. Por supuesto, todo esto tiene que ir al Congreso antes de transformarse en ley. Breve pausa, enseguida seguimos con el Noti Central de la TV Pública.